enfermedad rara a aquellas que afectan a un número limitado de personas con respecto a la población general, menos de 1 cada 2000 personas. Sin embargo, la mayoría de estas enfermedades son aún menos frecuentes, afectando a 1 de cada 100.000 personas. Las enfermedades que escucharás a continuación son algunas de las más extrañas que existen. Número 4. Lo más importante a la hora de comunicarse con otra persona son los gestos. Ver a los ojos al otro y saber sus emociones o intenciones. Pero ¿te imaginas una vida sin poder expresarte? El síndrome de Moebius es una enfermedad rara del desarrollo. 2 importantes nervios craneales no están totalmente desarrollados en estos pacientes. Estos nervios controlan tanto el parpadeo y el movimiento lateral de los ojos, como las múltiples expresiones de la cara, por lo que causan parálisis facial y falta de movimiento en los ojos. La falta de expresión facial puede acompañarse de babeo, dificultades en el habla y problemas de pronunciación. Se les hace imposible expresar sus emociones y vuelve muy complicado cualquier tipo de comunicación. Puesto número 3. Stephen Hawking, el gran físico teórico, astrofísico y divulgador científico, hace años que se ve obligado a estar postrado en una silla de ruedas. Él sufre de la rara enfermedad que ocupa este puesto. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que causa una pérdida progresiva de las neuronas motoras. La prevalencia de la enfermedad es de 5 a 9 por cada 100.000 sujetos. La edad de la aparición de esta enfermedad varía ampliamente, pero el pico de incidencia se sitúa entre los 40 y los 60 años. Hace relativamente poco se dio a conocer gracias al Ice Bucket Challenge, un desafío que buscaba dar visibilidad a dicha enfermedad. En aproximadamente 2/3 partes de los pacientes se empieza con debilidad y deterioro muscular de los miembros. La enfermedad es implacablemente progresiva, con discapacidad y minusvalía en aumento, conduciendo generalmente a la muerte de insuficiencia respiratoria en un plazo de 3 a 5 años. Imagínate, ir perdiendo tu movilidad progresivamente, sin poder hacer nada al respecto, esperando el día en que tus pulmones dejen de funcionar y no tener la posibilidad de hablar por ti mismo, ni de caminar. Esto no detuvo a Stephen Hawking, que se convirtió en una de las personas más inteligentes del planeta. Puesto número 2. En este puesto tenemos algo similar al caso de Benjamin Button, una enfermedad que hace que el sujeto al nacer tenga una apariencia similar a un anciano, pero en vez de ir juveneciendo con el paso de los años, se van volviendo más viejos aún, teniendo una vida muy corta por esta razón. La progeria de Hutchinson-Gilford es un síndrome extremadamente raro, caracterizado por un envejecimiento prematuro de inicio postnatal. Las características clínicas y radiológicas principales incluyen alopecia, piel fina, ausencia de grasa subcutánea, rigidez articular y osteolosis. La inteligencia no está afectada. La muerte prematura se produce por arteriosclerosis o enfermedades cerebrovascular. No solo sufren de una corta vida, sino que además la viven con la fragilidad de una persona anciana. Puesto número 1. La estética corporal es algo que se le tiene mucha importancia en la sociedad de hoy en día, inundados constantemente por los medios de comunicación con los supuestos modelos a seguir, ya sean mujeres con cuerpo de Barbies o hombres fisicoculturistas. Con esto en mente, se hace muchísimo más complicado sobrellevar la vida con una deformidad. Esta enfermedad no solo causa deformaciones que se van agravando en cada momento, sino también problemas a la vista y cardíacos. El síndrome de Marfan es una enfermedad hereditaria rara del tejido conjuntivo que sobre todo afecta al esqueleto, los pulmones, los ojos, el corazón y los vasos sanguíneos. Clínicamente se caracteriza por talla superior a la media, envergadura que supera a la altura y malformaciones óseas que incluyen dedos desproporcionados, largos y delgados, pecho hacia afuera o esternón desplazado hacia adentro. Se acompaña de hiperextensibilidad de las articulaciones, rodillas y piernas curvadas hacia atrás, pies planos, curvatura anómala en sentido anterio-posterior de la columna vertebral y grasa subcutánea escasa. Puede acompañarse de miopía aguda y suele afectar a las arterias y el corazón. Detrás de todas estas personas, notablemente muy diferentes físicamente a nosotros, hay una persona como cualquier otra que tuvo la desgracia de padecer esa enfermedad. Muchas veces no se los trata como personas, pero fuera de su aspecto físico o alguna discapacidad mental, son seres con pensamientos y emociones igual que nosotros. Véase como ejemplo extremo Stephen Hawking, que a pesar de sus dificultades físicas, resultó ser una de las mentes más importantes del mundo de la ciencia. Quisiera saber tu opinión al respecto. Si el video te gustó, dale me gusta y no olvides suscribirte a Usted Está Aquí.